llevamos un rato, nuestro alcalde habla un rato, nuestro delegado y sobre todo nuestro presidente de la academia y ahora del instituto también, que nada más entrar me dice, ni se te ocurre hablar más de 15 minutos. Y digo, bueno, pues poco hablaré, mucho querría hablar, porque el contenido del libro casi diría yo que es lo de menos, está muy resumido, pero cuando ustedes lo tengan en la mano verán los distintos aspectos que se tratan. Creo que, como ha dicho nuestro alcalde, era oportuno tener el libro este año, porque en efecto en 2016 la UNESCO declaró el Torcal de Antequera junto con la Peña de los Enamorados y los dos bienes de Vera y Venga Vera y el Toros del Romeral, patrimonio de la humanidad, y el Torcal, patrimonio de la humanidad, en una reunión que tuvo lugar en Estambul, al cual acudieron nuestro alcalde y el entonces presidente de la academia, que era Bartolomé Ruiz, y consiguieron que se declarara sitio, digamos, patrimonio de la humanidad. Pero es que previamente, yo voy a apuntar las fechas, en 1929, por primera vez, una Real Orden declaró sitio de interés nacional al Torcal de Antequera, más o menos con los límites que tiene ahora. Y poco después, en 1978, un Real Decreto lo declara Parque Nacional. Y en 1989, ya en manos de la Junta de Andalucía, una ley de la Junta de Andalucía lo declara paraje natural. Ese es el problema. Ya no se puede entrar libremente al Torcal, ya no se puede llevar uno las plantas que quisiera, porque tiene el peligro de que lo que tengan, como le ha pasado a dos de mis colegas, y de momento lo lleven a comisaría. Luego ya se aclara el asunto. Pero bueno, mi vinculación con Antequera, querido alcalde, es mucho más antiguo que 16 años, porque como alguna vez he dicho, la primera vez que visité el Torcal fue en 1963. Era yo todavía estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid y vine en un viaje de estudios, en el 63. Pero ya me llamó mucho la atención el Torcal, aquellas ruinas, aquellas torcas, aquellos callejones, aquellos tornillos, aquel paisaje. Y desde entonces he estado viniendo regularmente. Mi primera visita como botánico o aprendiz de botánica fue en 1966. Vine porque estaba realizando mi tesis doctoral en taxonomía del género Linaria, las especies europeas, es decir, que abarca desde Portugal e Inglaterra hasta Rusia, y los resultados que se publicaron en el 70 pues se han dado a conocer en toda Europa, y ahí hay plantas de Antequera, ya se identifican dos de las especies antequeranas, la Linaria anticaria y la Linaria oblongifolia. O sea que, y luego regularmente he venido, y siempre que he tenido ocasión, he venido acompañado de mis colegas, por ejemplo con Andrés Chapin, que a lo mejor lo menciono, o cuando Óptima, la Organización para el Estudio Fitogeográfico de la Región Mediterránea, organizó las expediciones botánicas en el Mediterráneo. La primera que organizamos entre Salvador Talavera, mi primer discípulo de la Universidad de Sevilla y yo, se desarrolló durante 21 días en Andalucía, y la primera visita que hicimos fue al Torcal. Así que aquí estuvimos 12 investigadores de distintos países europeos visitando el Torcal, y de aquí salimos ya un poquito tarde porque habría que llegar a Guadix a hacer noche, que es donde nos asentábamos para recorrer aquello durante una semana. Quiere decir que las plantas se llevaron a distintos hermanos europeos. Eso fue en 1988, un año antes de la declaración de Parque Natural. Un año después hubiera sido complicado. Y desde entonces me ha interesado el Torcal. Pero claro, el alcalde, hablar del Torcal en Antequera es un atrevimiento, porque todos ustedes sin duda saben más del Torcal que yo mismo. Yo lo he visitado regularmente. Y cuando
José Escalante hace años, influido por el alcalde, me propuso que preparara un estudio sobre el troncal, me hice un poco de remolón, pero hace 2 años dije, ¿estás seguro que queréis hacer un estudio? Y me puse en serio, y el año pasado, antes del verano, estaba ya preparado el manuscrito y pasó a mano de Rafael Gallardo, que no sé si estaba en la sala, pero Rafael hizo un montaje magnífico. El resultado es lo que tenemos en la mano, porque yo le di el texto, le indiqué dónde debían ir las figuras, y él los fue encajando, lo discutimos varias veces, antes de decir, tuve que mirar que queda, a ver cómo iba el manuscrito con él, y a final del año pasado estaba ya preparado, quizás impreso, y hoy lo presentamos en este acto. Si me permite que me remonte a 50 millones de años atrás, al comienzo del Cretáceo, pues le diré que el Cretáceo dio comienzo el plegamiento alpino, que se intensificó después en el Mioceno. Y en el Mioceno la placa ibérica se desplazó hacia el suroeste, la placa norteafricana se desplazó hacia el noreste y entró también en función una pequeña microplaca, que es la microplaca de Alborán, que colisionó con ellas y quedó como resto la pequeña islita, esa que hay entre Andalucía y Marruecos. Y eso levantó los sedimentos jurásicos y cretáceos que había en el mar de Tetis, en la parte occidental del mar de Tetis, y se produjo el levantamiento de las cordilleras béticas. Primero las externas, que son las que pertenecen el Torcal, luego el campo de Gibraltar, y después las internas. Y de las internas, que están formadas principalmente por rocas calizas, prácticamente sin fenómenos metamórficos y nada de vulcanismo, a diferencia de los plegamientos internos, pues resultó una cordillera, las cordilleras externas, que llegan desde el Golfo de Cádiz hasta Baleares, porque Baleares también se origina en ese proceso de plegamiento. Y el Torcal está en el centro de la subbética. Está la prebética al este, la subbética de donde está Torcal. El Torcal forma parte, junto con la Sierra de Chimenea y la del Valle de Altamirano al oeste, y la de Cabras, que antiguamente se llamaba las gallinas, Camarolos, y ¿no se me oye bien? Ahora sí. El arco que cierra por el sur a la depresión de Antequera. Y el Torcal tiene esas características que decíamos. En el Cretáceo, que es cuando está formando, está evolucionando la flora, porque las angiospermas evolucionan durante el Cretáceo. Y se va adaptando la distribución de las especies junto con el levantamiento de esos sistemas montañosos, y se va modificando el clima, porque el clima se va haciendo cada vez más, como diría yo, cíclico, con una estación más seca y otra estación más húmeda. Se va formando el clima mediterráneo que daría lugar a la vegetación mediterránea. Y es la vegetación mediterránea la que cubre el Torcal. La parte inferior está formada por bosques de encinas termomediterráneos y mesomediterráneos, y la parte más alta por bosques de encinas ya más que mesomediterráneos, porque están acompañados ya por quejidos. Y tenemos el Torcal teóricamente cubiertos por bosques de encinas, lo cual hoy no es verdad, porque la tala del bosque para distintos usos, para carbón, para leña, ha hecho que prácticamente no queden bosques, pero hay una serie de matorrales de sustitución, matorrales espinosos muy característicos en la parte kárstica del Torcal, digamos en el Torcal alto, y otro tipo de formaciones vegetales, incluidos los tomillares, en la parte más inferior. Se describen someramente estas formaciones vegetales, no muy detalladamente, pero hay un capítulo dedicado a ello. Y otro capítulo que me interesaba a mí agregar a este libro, que es cómo se produjo la exploración botánica.
El primer botánico que visitó Antequera, no es Torcal, porque no consta que visitase el Torcal, fue Clusio. Y Clusio visitó el Torcal en 1564. Visitó España durante varios meses, recorrió Andalucía y menciona dos plantas de Antequera. Una no está en el Torcal, otra sí. Están aquí recogidas, porque en el libro de la mujer que se reproducen los dos grabados del clásico libro de Clusio, que son muy claros, están muy bien, y las fotos de las plantas a las cuales corresponden. Si les digo el nombre, pues alguno de una es regular de Alipor, supongo que la conocen, no está en el Torcal, y otra es Junio planifolia, que es un lirio que sí que está en el Torcal, pero que tiene una distribución bastante amplia. De hecho, Clusio nos dice que la recolectó en Antequera, pero también en Córdoba, y en la desembocadura del río Guadalquivir, y que transportada a Bruselas, pues no floreció y toda la cosa. Pero fue el primer visitante. Y un siglo después, ya en el siglo XVII, en 1688, visita Antequera Tournefort. Joseph Piton de Tournefort fue un médico y botánico francés. Clusio también era médico, también era botánico, pero belga. Y Tournefort recorrió la península ibérica vino tres veces, y la tercera recorrió todo Levante, pasó por Andalucía y de camino de Granada a Sevilla pasa por tu pueblo, por Archidona. De Archidona viene a Antequera y de Antequera pasa a Osuna. Y en sus notas de campo, que no están publicadas, pero el manuscrito está en Montpellier y hay una copia en la biblioteca de Coimbra, una copia con todas las notas de Tournefort. Entonces sabemos cuáles son las 8 plantas que recolectó entre Archidona y Antequera y cuáles son las 27 que recolectó entre Antequera y Osuna. Pero tampoco tenemos constancia de que estuviera en el Torcal. Seguro que tuvo que pasar un par de noches en Antequera, porque aquellos recorridos se hacían a pie y seguramente tenía que descansar, pero son los primeros visitantes. Lo que sí sabemos, que en el siglo XVIII, bueno, ya en el siglo XIX, porque en el siglo XVIII nuestros botánicos, que hubo en España unos botánicos magníficos, desde la Gasca, Clemente, bueno, qué sé yo, todos los botánicos del XVIII no se interesaron por el Torcal. Y hubo que esperar hasta el siglo XIX, cuando el primer visitante de que tenemos noticias es un zoólogo, un entomólogo, no es botánico, que es Rambourg. Rambourg era ginebrino y visitó el Torcal por lo menos el año 34. Recorre el Torcal, recolecta insectos, estaba interesado en coleópteros, himenópteros y lepidópteros, pero las plantas le interesaban porque era donde se desarrollaban las larvas de estos animales. Recolectaban los insectos, pero también las plantas. Recorrió sobre todo Sierra Nevada, o sea que en el Torcal estuvo 2 veces nada más, pero recolectó las plantas y las depositó en Ginebra. Y en Ginebra las vio un botánico inglés, que era Philip Parker Webb, que escribió 2 libros sobre la flora española, y en ellos describe 2 especies con el material de Rambourg. Y las plantas de Rambourg serían después estudiadas como así, que sí que tiene importancia en lo que se respecta al Torcal. En el siglo XIX, 2 botánicos malagueños, Henseler y Prolongo, visitan el Torcal. Henseler era de origen alemán. Vino con las tropas que combatían contra las tropas napoleónicas y se asentó en Málaga. Era farmacéutico, abrió una farmacia y allí se quedó. Estuvo en el Torcal solo una vez y recolectó, que sepamos, 2 plantas, nada más que 2. Están en Ginebra, en el Condado de Gracia. Pero Prolongo visitó el Torcal repetidas veces. Y Boissier utilizó como 39 plantas recolectadas por Prolongo. Porque Boissier, que no les he dicho, que fue el que verdaderamente tuvo importancia, porque ni Henseler ni Prolongo publicaron nada
sobre el Torcal, pero el Beauvoisier, que era un botánico ginebrino con una capacidad de trabajo enorme, que vino a España en el año 37, recorrió durante varios meses buena parte de España, sobre todo de Andalucía, pero no subió al Torcal. Él fue a Sierra Nevada, que le interesaba más, a la Sierra de las Nieves, que le interesaba más, pero ya los botánicos entonces les atraía, sobre todo la Sierra de las Nieves, la Serranía de Ronda, Sierra Nevada, desde luego que en los tiempos de Clemente, Sierra Nevada era un atractivo para los botánicos. Pero Beauvoisier conectó en Málaga con el Celery Colombo y ambos le regalaron plantas y él se las llevó a Ginebra y esas plantas las utilizó en su Voyage Botanique, que es una obra monumental de la cual algunos de los grabados que van a ver en este libro sobre el Torcal han salido. El Voyage Botanique es una obra magnífica, entonces utiliza 53 especies, 53, lo sé porque lo he apuntado esta mañana, 53 recolectadas en el Torcal. Así que algunas son exclusivas del Torcal, otras viven en un área de distribución más amplia, pero pudo hacerse con 53. O así no visitó el Torcal. Pero su colaborador, también ginebrino, Reuter, sí que lo hizo en el año 49. Subió al Torcal y recolectó algunas plantas que luego describieron entre Beauvoisier y Reuter. Por ejemplo, Gianthus anticarius, el cual van a ver fotos en este libro, fue descrita con plantas recolectadas por Reuter en el Torcal en el año 49. Ginaria anticaria, que también van a ver fotografía y lo grabado de Bitcoin en este libro, fue descrita con plantas recolectadas por Reuter en el Torcal de Antequera. O sea que luego Beauvoisier dispuso, junto con Reuter, porque publicaron juntos en el año 53, me refiero a 1853, una obra en la cual describen gran cantidad de especies españolas, sobre todo en el centro y algunas del sur, ya hay algunas plantas antequeranas. Así que en el 18, mejor dicho, perdón, en el 19 ya hay botánicos que se interesan por la flora del Torcal. Y luego, al final del 19, sí que hay algunos recolectores, sobre todo recolectores, un austriaco, que apellidado Hunter, dos italianos, Porta y Rigo, que recorren el Torcal, recolectan plantas porque eran recolectores, porque luego las vendían a los hermanos y preparaban exicata, que quiere decir colecciones de plantas secas que iban etiquetadas. Y ellos recolectaron también en el Torcal y sabemos lo que recolectaron. Y hay un problemilla que no sabemos si otro botánico, en este caso francés, que era Georges Rouy, subió al Torcal o no. Por lo que a lo mejor les comento luego, si nuestro alcalde no me importa. Porque entonces recolectaron plantas en el Torcal. En el siglo XX, bueno, Ceballos y Vicioso, que les sonará a muchos de ustedes. Vicioso era paisano mío, por cierto, era perito de montes, y Ceballos, ingeniero forestal, publicaron una flora forestal de la provincia de Málaga, en la cual citan plantas del Torcal, están aquí todas reseñadas en las notas pie de página, o sea que las tendrán ustedes ahí, porque visitaron el Torcal y nos dicen qué es lo que habían recolectado. Ellos estaban interesados en la flora forestal, o sea que las especies que citan son leñosas, sean árboles, arbustos o trepadoras, pero todas están aquí indicadas en las notas pie de página como les digo. Y desde luego, ningún botánico de nuestro país ha dejado de visitar el Torcal desde el siglo XX para acá. Como don José nos ha dicho, yo he venido repetidas veces, hasta que se podía recolectar, porque claro, las plantas para estudiarlas en el laboratorio tienes que tenerlas, y si no las tienes, creo que me ha pasado a mí este último año o dos, ahí he tenido que fotografiar y ver si aquello era, porque si recolectas las plantas te puedes enfrentar a que los del Seprona te pillen por el camino y te metan en la comisaría de momento. Pero todos los botánicos españoles
y muchos botánicos extranjeros han visitado el Torcal. De todo esto les hablo en el capítulo correspondiente cuando se habla de la exploración del Torcal. Pero, como ha dicho nuestro alcalde, la parte fundamental es el catálogo de especies. Es, si quieren ustedes, lo más aburrido, porque es una reseña de las especies que viven en el Torcal. Para hacerlo un poquito más ameno, bueno, el catálogo les tengo que decir que está ordenado de acuerdo con el sistema GPS, la última edición de 2016, o sea, el Angiosperm Phylogenetic Group. Es un estudio filogenético en el que han intervenido varios cientos de investigadores que, para los que nos hemos formado en la escuela clásica de Engler, de Western, de Cronquist, Stevens, nos resulta a veces sorprendente, pero como los tiempos cambian, pues el catálogo lo he organizado de acuerdo con este sistema filogenético con el cual muchas veces no estoy de acuerdo, pero hay que ponerse al orden de, por ejemplo, los que conozcan plantas, cómo vamos a meter en las plantagináceas parte de la familia Scrophulariaceae, como las linarias mismas, los Antherinum, los Quenorinum, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a meter el género Allium dentro de las liliáceas? Pero así es, filogenéticamente son afines, la evolución de esos grupos nos marca las secuencias de base de los ácidos nucleicos ribosómicos y de acuerdo con eso se ha hecho la clasificación y así la he adoptado por aquí. Entonces, no les resulte chocante el orden porque además lo indico al principio del catálogo. El catálogo está ilustrado con algunas fotografías, se podrían ilustrar todas las especies, entonces el libro hubiera sido de doble de grosor y no merecía la pena. Pero además se han utilizado, porque son muy bonitas, icones tanto del Voyage Botanique, que son del siglo XIX, para mí son los más bonitos que se han publicado, del Voyage Botanique, que tienen aquí una reproducción, como de las obras de Bacon. En primer lugar, los icones y descripciones, que se publicaron de 1852 a 1856, se han tomado algunos de los grabados, o de las ilustraciones Flora Hispanici, que se publicaron en Stuttgart entre 1881 y 1842, de los cuales la Academia de Antequera tiene un ejemplar del segundo volumen, y la Academia de Antequera, tanto don José como don Juan de la Cruz, me regalaron un ejemplar porque tenían dos, entonces a mí me regalaron uno del volumen 2 de las ilustraciones. Tiene algunas de esas ilustraciones aquí y verán que son unas ilustraciones magníficas, son mejores cada minúscula o así que las de Bacon, cuyos colores están a veces un poquito exagerados. Y así se ha construido el catálogo florístico. Y únicamente me pareció oportuno destacar como un capítulo aparte lo que he llamado las plantas antequeranas. Las plantas antequeranas. Las plantas antequeranas son aquellas que tienen el epíteto específico anticarium, o anticaria o anticarium, femenino, masculino o neutro, según el nombre del género, pues saben ustedes que los epítetos específicos tienen que concordar con el nombre genérico, el número género, caso no, porque puede ir en nominativo o en genitivo, de hecho, generalmente va en genitivo, pero los que tienen el epíteto antequerano, o sea, por ejemplo, la primera, Brassica antequerana, están aquí. Brassica antequerana tiene un problema, no sé si explicarlo, pero bueno, hay una parte de especies, son 12 solo, no son 8, y otras que no teniendo el epíteto de antequera, están descritas con material exclusivamente del Torcal de Antequera. Esas son las que se recogen aquí. O bien, plantas que tienen el epíteto de Antequera, aunque no sean del Torcal, por ejemplo,
Brassica anticaria. Brassica anticaria. Es una crucífera. No vive en el Torcal. La recolectó precisamente Ruy en Antequera y se la mandó a un botánico húngaro que se llamaba Hanka. Y Hanka la publicó. Y nadie sabía que era la Brassica anticaria. Hasta que Schulz, un botánico alemán, en Das Pflanzenreich, que es un libro magnífico, es una auténtica enciclopedia, cuya publicación se interrumpió cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, pues identificó esa Brassica anticaria con una molicandia que había descrito precisamente Boissier, Boissier y Reuter, la molicandia bética. Entonces aquí les explico por qué esa Brassica anticaria tiene un tipo que no es exactamente una Brassica en el herbario de Hanka, sino una molicandia en el herbario de Boissier de Ginebra. Porque estas plantas antequeranas, lo que les he querido además indicar es que lo importante no es solo las plantas que hay en el Torcal, es que muchas de estas plantas, y precisamente estas 12, el tipo, que quiere decir el elemento constitutivo de ese taxón, sea especie o subespecie, al que está permanentemente unido el nombre. O sea, si ustedes quieren saber qué es la molicandia bética, dicen, bueno, es que aquí dice, vayan ustedes a los del barrio de Ginebra, busquen el material de Reuter, que es el que lo recolectó, y vean cómo es la planta. Ese es el tipo. Bueno, los tipos de plantas antequeranas están localizados. Y aquí se les indica dónde están los tipos. Algunos los he marcado yo. Isotipos u holotipos, en un caso. Otros los han marcado otros autores, sobre todo 3 botánicos suizos, Herbert Hendel, que era el bibliotecario del Jardín Botánico de Ginebra, André Charpin, es un francés, trabajaba en Ginebra, y lo conoce, y Jacquemont, François Jacquemont, que es otro botánico ginebrino. Los 3 durante varios años estudiaron el herbario de Boissier y tipificaron todas las especies que habían descrito Boissier y Reuter. Así que verán aquí que a veces el tipo, bueno, el tipo no se indica, se les iba a indicar yo, pero no merece la pena. Sí que se indica la localidad típica, de dónde es la planta, pero los tipos están todos determinados, están en un herbario determinado. En Ginebra, en Lyon, en Kew, en Madrid, en Sevilla, en distintos sitios. Eso es lo que tiene de importancia, digamos, las plantas antequeranas. Y esto es lo que les quería decir sobre el libro. Y como don José Escalante me ha dicho que no hable más de 15 minutos, y llevo media hora, pues lo dejo con el libro. Yo lo que sí quería agradecer es al excelentísimo señor alcalde de Antequera, no solo la publicación del libro, porque lo ha hecho el ayuntamiento, sino la presentación tan, como diría yo, tan, para mí, estupenda, porque me pone unas virtudes que probablemente no tengo. Así que se lo agradezco. Y a José Escalante, porque es el que me animó a que escribiera este libro, que al final creo que ha resultado muy satisfactorio. Y a Rafael también, a Rafael Gallardo, porque es el que ha hecho la composición del libro, que al final, como verán ustedes cuando tengan el libro en la mano, pues ha quedado muy bien. Así que muchísimas gracias al ayuntamiento de Antequera, al señor alcalde de Antequera, al presidente de la Academia de Nobles Artes y a su secretario, y a todos ustedes por haber tenido la paciencia de escucharlo. Más hablaría, pero creo que me debo, porque explicar dónde están los tipos es muy interesante. Además, no está indicado en el libro, pero creo que es secundario. Para los taxonomistas es muy importante, para el público en general no tiene tanta importancia. Así que muchas gracias por su atención. Gracias.